Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuando más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien le pida. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña en la ley y en los profetas. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Amén. Bueno. Y vamos a Romanos 14:13, por favor. Romanos 14:13. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ok. Bueno, entonces volvemos a ver. El juzgar o el emitir un juicio no implica nada malo. ¿Están de acuerdo? Pues todos tenemos diferentes puntos de vista. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con los juicios que surgen cuando no concordamos con alguien más y no realizamos críticas precisamente constructivas al respecto? Es ahí cuando empieza el problema. El tener una opinión en contra de otro, pues somos diferentes, Dios nos creó diferentes, tenemos vivencias diferentes, entonces la vida la vemos desde nuestro punto de vista, ¿sale? Entonces yo no voy a pensar igual que alguien más en algún problema, o no voy a tomar una decisión igual que el otro, porque ¿de qué depende? Desde mi perspectiva, ¿va? Entonces a veces, desde mi perspectiva, yo sí puedo estar en contra de otro, o puedo emitir una opinión diferente. Yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho asado, pero esa es mi perspectiva, porque yo ya tengo una experiencia de vida diferente a la otra persona, ¿va? O yo ya tengo otros recursos, ya sea de conocimiento o de habilidades, y por eso puedo emitir otra opinión diferente. ¿Cuándo esto se vuelve en un problema? Y por eso Dios lo dice, y por eso Dios hace énfasis en no juzgar, porque emitimos un juicio, pero ya en un papel de no ser constructivo, de no edificar. Cuando la palabra de Dios te dice, exhorta a tu hermano, ¿para qué es? Para edificar, para construir. Pero cuando empezamos a juzgar unos a otros, y como dice su palabra, sin vernos a nosotros mismos, sin ver, quizás estamos juzgando lo mismo que hacemos nosotros, ese es el problema, ¿sale? ¿Por qué juzgamos? Vamos a ver varias razones por qué juzgamos como seres humanos. Todos somos así, o sea, todos somos así, todos entramos en todo esto, ¿sale? Porque hacemos comparaciones, ¿sale? Cuando empezamos a comparar es cuando juzgamos, híjole, no, quizás sea el caso, ¿no? En las otras familias así hacen las cosas y nosotros no, ¿no? Y lo digo porque lo vivo yo, ¿no? El otro día llega mi hijo y me dice, mi amigo tal tiene 15 pares de tenis, ¿por qué yo nada más tengo 2? Pues porque tienes un hermano. Yo lo primero que le dije, ¿es hijo único?
su mamá, es mamá, o sea, le empecé a hacer cuestionamientos. Le digo, pues por eso, hijo, pues es su todo, ¿no? Su todo, y todo se desfoga en él, pero cuando tienes más de un hijo, a fuerzas va a haber diferencias, a fuerzas no les vas a poder dar todo, a fuerzas, o sea, eso ni de qué, no hay más, ¿no? Entonces, hacemos comparaciones y empezamos a juzgar, ¿no? Eso lo digo en casa, pero puede ser en mi trabajo, ¿no? En mi otro trabajo, ¿no? Yo hacía esto, me dejaban esto, o X, ¿no? O en la otra iglesia, ¿no? Ahí sí los pastores son bien buena onda. Los hermanos todos se saludan, no sé. Segundo punto, y aquí es lo que me interesa con nosotros y que Dios nos hable. Segundo punto, a veces nosotros juzgamos a otros para sentirnos mejor nosotros mismos. ¿Sale? Cuando tú te juzgas a otro, y criticas al otro, te puedes poner en una situación superior, ¿sale? Entonces ves al otro por debajo. Entonces ahí es donde podríamos caer en algo mal, y es lo que dice la palabra, ¿no? El peligro de juzgar, ¿sale? Cuando tú te pones por arriba de alguien para juzgarlo, es porque quizás tengas una baja autoestima y solo te llenas viendo el error del otro, viendo el otro en cómo está mal, el cómo se equivoca, o el cómo no puede hacerlo, o cómo no lo logra. Si es así, hay que poner atención. Número 3, a veces si nosotros nos juntamos con gente o con compañeros, con amigos que normalmente tienden a juzgar, nos vamos a hacer igualitos, ¿no? O sea, hay un dicho popular: el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Es lo mismo. Si tú estás con gente, con amigos que de todo emiten juicio, todo juzgan el gobierno, que el gobierno esto, que el gobierno el otro, y que estábamos mejor antes, o que este gobierno no sé qué, te vas a volver igualito y vas a hablar lo mismo. Después vas a ser tú el mismo el que emite esos juicios, ¿va? Vas a ser tú el que mismo que hables mal del gobierno, ¿sale? Puede ser también un estilo naciste así, tus padres fueron así, tus padres te estuvieron juzgando todo el tiempo, te estuvieron señalando, estuvieron haciendo comparaciones con tus hermanos. Tu hermano mira cómo es, él sí es lindo, es bueno, es inteligente, es educado, él sí no sé qué. Si tuviste ese tipo de educación, automáticamente generaron eso en ti, ¿sale? El estar juzgando es como en automático, ¿no? Yo les puedo ser sincera, mi abuelita era así, y por lo tanto así enseñó a mi mamá. Yo de repente, cuando yo era chava, ya tenía como unos 14 años, como que algo ya mi oído ya no, como que algo dije, es que no está bien. O sea, no puede ser que estemos con alguien, y eso yo lo sentí en la familia, que estemos con alguien y bien padre y abrazo y qué gusto verte, se va la persona y empezaban a hablar mal de ella. Como que algo a mí eso sí algo me generó malo, ¿no? O sea, dije, no puede ser que o sea, pero ¿por qué entonces no se lo dije? Así yo sí pensé, ¿por qué no se lo dijeron a ella? O sea, ¿por qué no o sea, algo me generó, pero es un estilo de vida, ¿eh? O sea, yo les puedo decir que esto es un estilo de vida y tenemos que poner atención si nosotros no venimos de una familia así. Les digo que yo creo que fue el Espíritu Santo que de repente a mí me hizo sentir incómoda. O sea, ¿pero qué onda? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque uno se vuelve igual y empieza a juzgar a los demás. ¿Por qué se los digo? Yo sé que Dios ha hecho un cambio en mí, pero de repente, yo sí en la escuela, y por eso le digo siempre a David, que es muy inteligente, aguas. Si tú crees que toda la sabiduría y la inteligencia viene de ti, ya estás perdido, ¿eh? Porque la fuente de todo es Dios. Cuando la prédica cuando me tocó predicar y les comentaba de tantos inventos
que ha habido y últimamente hay más inventos, ¿quién es el que permite eso? Dios. No es que un chico nació súper inteligente y súper dotado y ya lo creó. Dios le permite eso. Dios lo está utilizando. Viene con ese propósito. ¿Sale? A veces nos perdemos por ahí, pero Dios es la fuente de todo. Y no pasa nada sin que Él, así lo dice la palabra, no pasa nada sin que Él lo permita. ¿Sale? Entonces, si Él permite que la ciencia se desarrolle, que alguien haya inventado la televisión, que haya inventado los aviones, fue Dios. Amén. Entonces, yo me acuerdo en la escuela que yo decía, pero ¿por qué no entienden? Pues sí es tan fácil. O sea, 2 más 2 pues son 4, ¿no? Yo así lo veía. Pero cuando te pones en ese nivel, te pones en un nivel superior, aguas, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Y yo les puedo decir que Dios me ha enseñado, me ha dicho muchos no, y gracias a Dios, porque eso ha formado mi carácter, pero yo tenía todo para titularme con mención honorífica. Tenía el promedio, tenía mis 10, tenía todo perfecto. Dios no me permitió titularme con eso. Y eso que me marcó como un tatuaje en mi vida, y siempre digo, caminemos con 3 tabiques, 4 tabiques, porque si te empiezas a creer que es por ti, yo les digo eso, a mí me pasó eso, teniendo todo para salir con una mención honorífica, cuando Dios dice que no, es no, y no me lo permitió, ¿sale? Me sentí cucaracha, lo que tú quieras, pero es porque Dios me tenía que recordar, porque yo ya lo sabía, recordar que si yo puedo tener algo, saber algo, es Él, ¿va? Y a veces nos ponemos en una posición por arriba, ¿no? Y criticamos y juzgamos a otro, ¿no? Yo me acuerdo que yo sí le dije a un maestro algo así, pues ¿qué es menso? Así le dije, hagan favor, qué barbaridad, qué falta de límite, pero me desespero y le dije, pues ¿qué es menso? O sea, mal, ¿no? Otro, pues ya en ti siempre estaba un estilo de criticar todo, ¿no? Eso es un estilo normal que todo, siempre está criticando todo y a todo el mundo, ¿no? Critican el gobierno, critican las autoridades, critican, todo está malo. No sé si conozcan a alguien, pero así hay gente que todo critica que su trabajo, critica su familia, critica todo, ¿no? Entonces, esas son el por qué juzgamos, ¿no? Es como un antecedente por qué juzgamos. Pero, ¿por qué no debemos de juzgar? Porque aquí la palabra de Dios nos dice, ¿qué les dije? Romanos 14:13, dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. ¿Cuándo es el problema? Cuando causemos un tropiezo o una caída a alguien más por nuestra forma de juzgar o por estar juzgando. Entonces, ¿por qué no debemos de juzgar? Uno, porque podemos realmente hacer un daño a alguien, ¿sale? Una, podemos realmente, aquí lo que dice, se me pierden, aquí, dice, no causen tropiezo ni caída a otro creyente. A veces juzgamos, pero nada más se queda en la juzgada y en ir y decírselo a la persona que estoy viendo lo malo, ¿no? Sino que empezamos a juzgar y empezamos a comentarlo y a decirlo a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos provocar? Un tropiezo. Tú no sabes a la persona a la que le estás diciendo que le cause. O sea, no sabemos. Entonces, por eso tienes que cuidar el no juzgar. Ahora, ¿puedes tener una opinión diferente? Sí. ¿A quién se lo tienes que ir a decir? A esa persona. Pero a veces no somos ni siquiera valientes para ir y decirlo. Tenemos que aprender a ser valientes, ir y decírselo. Y orar antes, ¿no? Orar antes.
¿Sale? Las críticas o lo que tú emitas de juicio contra alguien no te va a hacer bien a ti mismo. O sea, va a ser quizás cuando tú te pones a juzgar y te hace sentir bien el decir, yo no hago eso, el pastor hace eso, o la pastora es así, o sus hijos, o el hermano, yo no soy así, entonces soy mejor cristiano, soy más santo, busco más a Dios, no sé, ¿no? Puede ser que sí estés en lo correcto, a lo mejor tú no haces eso. Cuando tú ves algo malo en alguien, ¿para qué es, hermanos? Para orar. O sea, ¿por qué Dios te permite ver el pecado de alguien? ¿Por qué te permite ver que alguien está mal? Para orar por él, para interceder. Dios nos ha llamado a ser intercesores los unos a los otros. Dice la palabra, soportándonos los unos a los otros. Aquí habemos puros pecadores arrepentidos con muchos defectos. Yo tengo muchos defectos. Dios sigue tratando en mi vida muchas cosas. Seguramente vas a ver algo malo en mí. Seguramente. Y si Dios no me lo ha revelado a mí, ora para que Dios me lo revele. Porque créeme que si cuando Dios me ha dicho cosas y que yo digo, ¿a poco sí en serio? O sea, ¿a poco, Señor? Pues lo he tenido que cambiar, ¿no? Porque si para Dios algo es pecado, pues lo tengo que dejar de hacer. Dios trata a mi vida así muy, de repente, híjole, no me puedo ir más de 50 kilómetros por hora, no puedo hacer nada con el coche porque ya sé que a fuerzas va a haber una muerte. Todos lo pueden hacer menos yo, así yo lo veo. Te digo, Señor, gracias porque me estás exigiendo a ser más respetuosa, a honrar esas leyes, ese reglamento, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirte? Cuando tú criticas a alguien, no te hace mejor persona. Tienes que aprender eso, no te hace mejor persona. Cuando tú criticas a alguien o juzgas a alguien justificando tus acciones, no eres mejor. No eres mejor. ¿Sale? A veces, o se han ido de aquí muchos hermanos diciendo porque Agüita es grosera, porque el pastor es grosero. ¿Y qué creen? Sí tienen razón. Tienen razón. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿O qué tiene que hacer mi hermano? Ponerse en la brecha. Porque ustedes no saben las batallas personales que nosotros tenemos en casa, en nuestro trabajo. En esta semana fuimos a ver una película, ¿cómo se llamó? Heroico. La verdad que salí yo diciéndole a mi esposo, ay no, tú sí eres muy bueno. O sea, la verdad que me hizo ser más empática, porque habla de los militares, pero digo, ay no, pues señora, entonces que tú sí has hecho una obra y transformación en él, porque si esos son, si así son, pues él no tiene mucho de eso. Entonces a mí me ayudó esa película, decía, ay, yo decía, ¿y por qué tú no haces eso? ¿Y por qué tú no sé qué? Y yo me decía a mis hijos, ya deja de estar hablando, pero estaba sorprendida. Y como me dice mi esposo, es una parte, nada más es una embarrada de lo que permitieron mostrar, ¿no? Pero tú no sabes ya el reflejo y lo que Dios ha trabajado en ellos, ¿va? Entonces, a veces nos ponemos en un lugar de juzgar que no nos corresponde. Es lo que yo les decía, yo juzgo desde mi perspectiva, yo juzgo desde mis recursos, desde lo que yo tengo, pero yo no sé el otro. Yo no sé el otro, todo lo que está pasando. Hay una imagen que me encanta, pero pues no sé dónde esté. Un día la compartí en Facebook, a lo mejor por ahí la encuentro, de que dice, y es verdad, como una cancha de fútbol. Unos, para llegar al otro lado de la cancha, comienzan desde la portería del rival, ¿no?
y empiezan a caminar con todas esas carencias quizás desde sus antepasados, esa falta de educación, de economía, de recursos, ¿no? Muchos, o sea, imagínense a alguien que vive en la calle, ¿no? ¿Puede llegar hasta acá? Claro que sí, pero a fuerza necesitaría a Dios, si no, pues está imposible. Alguien que no ha estudiado, que no tiene recursos, que vive limitadamente, ¿puede llegar hasta acá? Claro que sí, pero ¿cuánto le va a costar trabajo? ¿Cuánto va a ser el recorrido que va a hacer? Mucho más esfuerzo, mucho más esfuerzo. Hay unos que nacen prácticamente aquí, con todo, sin carencia de nada, con todos los recursos, con todos los contactos, con todas las palancas para que les echen la mano, ¿sale? Y aún así, no llegan. Aún así no llegan. Hay un ejemplo, no sé, ¿conocen a Cantinflas? ¿Alguien? Los que son de mi edad a fuerzas, ¿eh? O sea, no me digan que no. Quizás los más jóvenes no. Pero Cantinflas adoptó un hijo. ¿Sí sabían eso, no? Su hijo ha vivido de todo lo que ha vendido de propiedades de su padre. Pero ha tenido una vida de alcohol y de drogas. Los hijos, o sea, los nietos de Cantinflas no llegaron, teniéndolo todo. O sea, puedes estar aquí y no llegar, puedes estar hasta acá y sí llegar. ¿Cuánto trabajo te va a costar? Mucho recorrido. Pero de que puedes, claro que sí. Porque Dios, cuando quiere a alguien exaltar, lo hace. Pero tú no sabes todo lo que batallaron, todo por lo que pasaron, todo lo que tuvieron que caminar, sufrir, y a veces tan fácil es juzgar, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué no debemos de juzgar? No te hace mejor persona, ¿sale? El criticar a alguien es muchas veces, y aquí es lo que quiero más a poner énfasis, muchas veces es ponerte como en un espejo. Cuando tú ves y algo te molesta de alguien, es porque quizás te estás viendo a ti mismo. Tienes que poner atención en eso, ¿sale? Yo lo veo, y ojalá no me escuchen, pero yo lo digo con mis hijos, sobre todo. Al pastor, mi cuñada sobre todo, no le cae muy bien. Y yo le dije el otro día a mis hijos, es que es como su espejo. Presumidos, ellos son los mejores, ellos pueden muchas cosas, y es su espejo. Digo, pero en fin de tratar y de decir, Dios, me estás mostrando esto de mí, me pongo en contra y soy grosero y empiezo a todo lo que luego se cree en las familias. Cuando alguien te causa algo, primero pregúntate si no te está molestando, porque así eres tú. ¿Sale? A veces es por eso. Entonces juzgamos porque de lo que me está molestando es de lo que estoy viendo. Por eso me molesta. Por eso me cae gordo. ¿Sale? Resumimos, al juzgar a otros no hacemos más que señalar de aquellos algo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos. Puede ser que sea eso. Y es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué Dios nos dice, no te dejes de congregar? ¿Por qué Dios quiere que nos congreguemos? Porque pasa eso. Somos diferentes, venimos de familias diferentes. Y lo que hay un dicho que dice el pastor siempre, lo que me choca, me checa.
¿O cómo? Sí. ¿Sí? ¿Así lo dice? Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos congreguemos. Porque ahí vamos a ahí Dios va a trabajar con nosotros. Ahí va a pulirnos. También algo que Él siempre dice, somos piedras de río. Las piedras del río están suavecitas. Pero díganme, ¿cómo viene un río? Están péguese y péguese las piedras hasta que quedan lisitas. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando el que estemos congregados? El sí, ay sí, pues ¿qué no ve? ¿No ve que me molesta que haga eso? No lo ve, hermano. No pienses si lo ve o no lo ve. Yo así ya he captado, los demás no van a ver lo que tú sí ves. Entonces, no ve eso que te molesta y mejor ora. Ora por ese hermano. Ora por la hermana. Es que la hermana es bien abusiva. Siempre me está pide y pide, ¿no? Hay así, hermanas. Pues ora por ella, que pueda ver a Dios, que Dios es el que suple, que Dios es el que provee, que Dios es el que la va a ayudar y la puede sacar adelante, ¿no? No juzguemos, hermanos. Eso es lo que Dios hoy nos está hablando. El primero que se va a beneficiar en dejar de juzgar a otros, eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Sale? Eres tú mismo. El primero eres tú mismo. No tenemos por qué tener esa necesidad de criticar a alguien más para sentirme mejor. A veces es eso. Te comparas y dices, no, yo no hago eso. Yo sí me voy a salvar, ¿no? Yo sí me voy en la segunda venida de Cristo. Yo no hago eso. Hago eso. Hay que orar. Hay que orar. Tenemos que orar. Porque a veces hasta por pensar así ya estamos pecando, ¿no? Nosotros entre familia jugamos muy así. No, yo sí soy bueno, ¿no? No hay bueno, no hay uno solo bueno. O sea, ese es un juego entre nosotros, pero en realidad la Biblia dice, si tú crees que estás firme, mira que no caigas. Entonces tenemos que autorreflexionar en nosotros, siempre. Por eso Dios nos pide, congrégate, autorreflexiona. Cuando algo te moleste de alguien, autorreflexiona. ¿Por qué me molesta? ¿Soy igual? Dios me está mostrando que soy así y que eso hay que cambiarlo. Es una autorreflexión, un autoanálisis, ¿va? Eso te va a ayudar a fuerzas. No necesitas buscar tu bienestar a partir de señalar los errores de los demás. Todos tenemos que aprender esto. No necesito buscar mi bienestar a partir de señalar los errores de los demás. Somos gente imperfecta. Por eso estamos en esta tierra. Si ya hubiéramos cumplido el propósito, ya Dios hubiera tratado con nosotros al 100%, ya no estaríamos. Pero si estamos aquí es porque todavía tenemos muchas cosas que cambiar de nosotros. En muchas ocasiones juzgamos a otras personas por su forma de ser, por sus decisiones, por sus actitudes, y empezamos a juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Cuando tú empiezas a cuestionar, porque es que es así, es bien esto, es bien el otro, es bien aquello, puede ser que tú seas por sus decisiones. Es que ¿por qué decidió eso? ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué quiere eso? ¿O por qué tiene esas actitudes? Yo te voy a decir, cuando empieces a juzgar a alguien, también puede ser porque no tengas un sentido a esas personas de respeto. No tienes respeto. No te merece tu respeto. Por eso lo puedes juzgar. Por eso te atreves a hablar mal de él. Porque has pasado
o nunca lo has adquirido, ese respeto al de al lado. Entre nosotros nos tenemos que honrar, porque somos el cuerpo de Cristo, somos los mismos hijos de Dios. De repente en una reunión de los martes le dicen a un hermanito, no, yo no lo veo nunca, pero no juzguemos. Cuando sabemos la historia, el por qué, el qué, antes de que está cuando está. ¿No? Gracias a Dios tiene la carga por estar. Entonces, a veces perdemos ese nivel, ese sentido de respeto. Entre nosotros nos tenemos que honrar. Tenemos que vernos con honra entre nosotros. Porque yo soy así como tú eres hijo de Dios, el de al lado es hijo de Dios. Así como por ti Jesucristo murió en la cruz del Calvario, también por tu hermano de al lado murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entre nosotros debemos de honrarnos. No nos podemos juzgar. Y si tú ves mal en alguien, ora primero y ponlo delante de Dios y ve con Él. Ve con Él a solas. No andes divulgando lo que viste o lo que sabes o de lo que te enteraste. No andes divulgándolo, porque no sabes si vas a hacer caer a alguien. Y el problema de hacer caer a alguien es que quizás ya no regrese a Cristo. Ese es el problema. Que si tú le muestras, es que mira, es que cómo es posible que hacen esto, cómo es posible que hacen aquello, cómo deciden así, cómo hablan asado. Cuando tú muestras los errores de los demás y siendo hijos de Dios, quizás a esa persona con la que estás juzgando ya no regrese. Diga, no, pues así son los cristianos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero estar con esa gente? Y es la verdad, dice la Biblia, somos de lo peor de este mundo y Dios está perfeccionándose en nosotros. Estamos caminando, pero ¿en qué camino, en qué parte del camino me encuentro? Pues no sé, seguramente con muchas cosas que Dios tiene que cambiar, muchas cosas que todavía no veo, muchas cosas que todavía no me doy cuenta que hago mal. Pero no juzguemos. No juzguemos porque quizás también es porque no tienes respeto por esa persona que estás juzgando. ¿Y qué pasa cuando juzgas? Puede entrar en ti esa emoción o esa situación negativa que te lleva a enojarte, a tener envidia, a tener ira, frustración, venganza. No sé, ese es el problema de juzgar, que puedes caer en esto. Y esto son deseos de la carne. Cuando tú juzgas y te pones en el lugar de juez, puedes caer en lo mismo. Nos pasamos todo el día juzgando o criticando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a políticos, a nuestros jefes, a artistas, a ricos, a pobres, a los de la iglesia, a los pastores, a los hermanos. Nos pasamos todo el día. Y al juzgar parece que nos elevamos por encima de todos ellos y decimos, yo no soy así. Gloria a Dios que no seas así. Pero ¿qué tienes que hacer? Orar por ellos. Dios cuando te muestra algo no es para juzgar, es para orar por ellos. Hoy llévate esta enseñanza. Seguramente Dios te va a mostrar, porque Dios te habla, eres hijo, el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y te va a hacer ver errores de tu hermano.
errores de los pastores, pecados de los hijos de los pastores, de los que están en la alabanza. Quizás te muestre cosas, ora por ellos. Ora por ellos. Eso es nuestro papel. Hoy te voy a poner esta frase. Cuando juzgues, si lo haces, por lo menos tienes que aportar 3 cosas. A ver, tú eres así, o estoy criticando algo. Es que en la iglesia, no sé, algo, o en tu casa, o en tu familia, nunca se ponen de acuerdo. Ok, si tú vas a juzgar y criticar, tienes que aportar 3 opciones, 3 cosas para solucionar la situación. Si no, mejor no critiques, mejor si no, no hables, porque es fácil hablar. Hacer es lo complicado. Cuando tú digas, sí me atrevo a juzgar o a criticar algo, es porque ya tienes 3 soluciones, 3 opciones. Porque entonces voy a aportar. Si estás aquí es para aportar, no para restar. Eres hijo de Dios, es porque vas a dar, no vas a quitar. ¿Sí? Tienes que aportar. La vida es un espejo. Todo lo que tengo que a veces sanar de mí mismo, lo veo reflejado y proyectado en otros, en situaciones. Por eso lo veo. Recuerda siempre cuando vayas a atreverte a querer juzgar a alguien, tú no eres perfecto. Tú no eres perfecto. Tú no eres perfecto. Todo lo que nos sucede, todas las personas que nos encontramos o que quizás rechazamos, incluso la gente que más daño nos ha hecho, todo eso es un aprendizaje para nuestras vidas y no tenemos por qué juzgarlo. Y voy a cerrar con esto. Voy a darles ya lo he dado este testimonio, pero quiero darlo. Yo te pido que no te distraigas. Yo apenas hace unos 3, 4 años, no recuerdo, 4 años, empecé a platicar de esto. Pero yo dije, me voy a llevar a la tumba esto que me pasó, ¿no? Cuando yo era adolescente, ya les había platicado, mi papá empezó a tocarme cuando era noche. Y yo tenía un sueño profundo, me regresó el sueño profundo hasta que me casé con el pastor. Como que yo creo que con él me siento segura, protegida y pasa de todo y no me despierto. Pero antes yo tenía un sueño muy profundo, un día me echaron hasta ranas y sapos encima de mí y ya no me desperté, ¿sale? Y dicen que me brincaban, yo no me desperté, ¿sale? Yo tenía un sueño muy profundo. ¿Qué pasaba? Mi papá, por mucho tiempo, en las noches, cuando yo estaba dormida, iba y me tocaba. Cuando yo me desperté un día y me di cuenta, pues fue el horror en mi vida, ¿va? Después yo ya no podía dormir, porque yo traía esa alerta, ¿no? Y pasó 1 vez, 2 veces, hasta que, pues ya pasó, dejó de esa situación de existir y ya. Esa situación generó en mí muchas cosas, que hoy no es el tema. Lo que quiero decirles es que yo esa parte no la podía sanar. Yo esa parte no la podía soltar. ¿Sale? Y yo empecé a juzgar. ¿A juzgar de qué manera? Como por ejemplo, yo les puedo decir que mi papá iba a una iglesia. Iba con nosotros a la iglesia. Entonces, pues iba en la iglesia. Pues que Dios no le hablaba. Y yo era una adolescente. Cuando estás en la adolescencia, pasan muchas cosas en ti, lo entiendo perfectamente. Yo me sentía la más fea sobre la tierra. Siempre sentí que mi nariz es muy grande. Y me generó ese tipo de cosas, de cuestionamientos en mi mente. ¿Por qué puede hacer eso alguien que va a una iglesia? ¿Sale? Pero una era mi papá. Y algo que sí yo escuchaba en la iglesia, porque a nosotros nos tenían a los niños con todos, y yo escuchaba, honra a tu padre, a tu madre para que te vaya bien.
Y había un conflicto en mi mente y en mi corazón de decir, ¿cómo lo voy a honrar? ¿Cómo lo voy a respetar si a mí no me respeta? ¿Cómo lo voy a honrar si a mí no me honra? No honra mi cuerpo, no me respeta. Pero quiero decirte, hermano, que ese no era mi papel. Yo no lo podía juzgar. Esto no pasó un día, ni 2, ni 3. Pasaron años. Pasaron años, hermano, para que yo pudiera sanar esa área de mi vida. Y sabes, cuando un día, a mí me encanta postrarme, la verdad, porque dejo todo lo que soy y le digo a Dios, tú eres todo y yo no soy nadie. Y una vez postrada, me dijo a Dios, tienes que perdonarlo, porque si no, tú puedes ser capaz de hacer lo mismo o más. El único que te va a frenar de hacer lo malo es la relación que tengas conmigo. Y eso me lo seguía hablando y me lo seguía hablando. No me lo habló un día ni 2. Pasaron años, pero era un tema que yo lo traía. Era un tema que yo traía en mi vida. Cuando nace mi agüita y la tengo chiquita, y le estaba cambiando el pañal, ¿no? Y estaba yo con mi hija, agarra y me dijo, tú puedes ser capaz de hacer lo mismo que hizo tu papá con ella o con cualquiera. Por eso lo tienes que perdonar, porque si no, te vas a convertir en lo que tú juzgas. Esa fue la forma en que yo pude perdonar a mi papá. Y yo te puedo decir hoy te puedo decir que lo traigo a la memoria. Lo traigo a la memoria porque quiero edificar tu vida. Quiero que Dios ministre tu vida a través de esto. Porque mi testimonio tiene que ser bendición para los demás. Mi testimonio y mi vida tiene que ser el testimonio para los demás. Pero quiero decirte que cuando yo me acuerdo de mi papá, yo no me acuerdo de lo malo. Yo no me acuerdo de esas partes, me acuerdo de todo lo bueno que hizo por mí, porque hizo muchas cosas buenas por mí. También hizo cosas buenas por mí, y Dios me sanó de esa parte. Y yo me acuerdo que cuando yo lo trabajé con él, pude verlo a la cara y le dije, papá, hoy te digo que fuiste el mejor padre para mí. Él se puso a llorar, se hincó y me pidió perdón. Yo le dije, no, papá, no hagas eso. Hoy Dios me ha mostrado que fuiste lo mejor para mí. Porque era necesario que yo viviera eso. Porque era necesario. Porque yo soy empática con las personas que viven eso. Yo entiendo lo que viven. Yo entiendo el que te sientas fea. El que sientas que tú tienes la culpa. Lo entiendo perfectamente. Pero mi papel jamás fue o debió ser de juzgarlo. Porque si no, me convierto en lo mismo. Pasa. Yo te quiero decir esto. Hoy Dios nos está hablando de no juzgar. La única forma que no vas a caer en lo mismo es cuando te des cuenta de algo, ora. 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 Yo les decía, yo me ponía a pensar y dije, ¿cuándo oré porque mi Dios hiciera algo en mi papá que lo transformaba completamente? Oraba por mí, no oraba por él. Oraba porque, ¿por qué me hacía eso? No oraba, pues no sé por qué lo hacía. Pero lo que Dios me dijo es de que si yo lo juzgaba y no lo perdonaba, yo podía ser capaz de hacer lo mismo. Yo no me quiero convertir en eso que juzgo. Yo no me quiero convertir en eso que yo juzgo. Por eso el que más beneficio tiene al no juzgar eres tú. El que eres más beneficiado en el no juzgar eres tú. El que está aquí tiene muchos errores y yo no dudo que la voy a regar una y otra vez. El pastor tiene muchos errores
Y mira que se los digo. Y mira que se los digo. Y una y otra vez la va a regar. Pero de que sí sé que somos siervos de Dios y que Dios nos puso aquí para levantar una iglesia y poder ser ayuda a los demás, sí lo hizo. Eso sí tengo la convicción plena de parte de Dios. Yo no me puse aquí porque yo quisiera. Es más, me sería más fácil, y muchas veces lo he dicho, y Dios ya también me dijo, cuando me dices eso, me estás pecando. Estás pecando porque estás rechazando el ministerio que yo te di. Yo le decía a Dios, me es más fácil, Señor, me es más fácil ayudar a un ministerio, estar con un pastor. Yo puedo dar mucho y yo me sé someter. Y Dios me dijo, lo que tú quieras, pero cuando tú me dices eso, rechazas lo que yo te di. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a orar, Padre. Hoy pongo delante de ti, Señor, este tiempo, Señor. Y dice tu palabra en Mateo 7:1, no juzgues a los demás y no serán juzgados. Señor, yo te pido, Señor, que si ha habido en mi boca juicio, Señor, contra alguien, me perdones, Señor. Perdóname, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, porque he juzgado a mis padres, porque he juzgado a mis hermanos, porque he juzgado, Señor, a mis amigos, a los de la iglesia, Señor, porque los he juzgado. Perdóname, Señor. Es muy clara tu palabra, Señor, y dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Señor, perdónanos, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Hoy te pido que tú nos perdones, Señor. Y te pido que tú nos perdones. Si hemos hecho juicio, Padre, en contra de mi hermano, perdóname, Señor. Hoy te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Yo les voy a pedir que hagamos un círculo. Vamos a hacer un círculo. Vamos a abrazarnos los unos a los otros. Vamos a abrazarnos. Hagan un círculo. Y vamos a vernos como lo que somos. Somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Yo creo que vente, David. Vámonos. Vente acá con nosotros, aunque ya no toques. Vamos a abrazarnos. Vente. Y yo te quiero pedir que hoy veas al que está a tu lado, al hermano que está a tu lado. No sé si lo conoces o nunca lo has visto, o quizás los has juzgado, pero yo te pido que tú lo veas hoy y lo abraces y hoy lo bendigas. Empieces a bendecirlo como si fuera lo que más amaras, como si fuera ese ser precioso que más amas. Empiézalo a bendecir y dile: Señor, yo bendigo a mi hermano, Señor. Yo te pido que lo bendigas, Señor. Señor, prospéralo en todo. Y yo te pido perdón, Señor, si he hablado mal de él. Te pido perdón, Señor, si lo he juzgado, Señor, si lo he criticado, porque quizás ha llegado tarde, o porque no ha venido, Señor, o por cómo habla, o por cómo se viste. Señor, te pido hoy perdón, Señor. Hoy te pido perdón, Padre. Y yo te pido que hoy tú lo bendigas grandemente, Señor. Que me ayudes a verlo como tú lo ves, Señor. Me ayudes a ver a mi hermano, Señor, como tú lo ves, Señor. Como tu hijo, Señor. Tú diste, Señor, tú diste tu vida por él, Señor. Igual que por mí. Vale lo mismo que yo delante de tu presencia, Padre. Yo te pido que me ayudes a verlo con tus ojos, Padre. Y hoy lo bendigo. Ayúdame a que si empiezo a juzgar, empiece a orar por él, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.
Hoy lo bendigo, Padre, prospéralo. Llévalo a otro nivel, Señor, de sabiduría, Señor. Llévalo a otro nivel, Señor, de conocimiento en tu palabra. Llévalo a otro nivel, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Padre. Gracias por la vida de mi hermano, Señor. Menciona su nombre. Yo te doy gracias por Beto, Padre. Hoy lo bendigo, Padre. Gracias porque es mi hermano, porque está aquí, Señor, porque nos podemos sostener los unos a los otros, Padre. Porque de eso se trata una iglesia, Padre. De sostenernos los unos a los otros, Padre. De fortalecernos. Cuando yo me siento débil, Padre. Cuando yo estoy débil, Señor, tendría que tener toda la confianza para venir con cualquiera y decirle, ayúdame a orar. No me juzgues, ayúdame a orar. Señor, así debemos vernos, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Yo lo bendigo, Señor. Ayúdanos a vernos así, Señor, como una iglesia, Padre. Como verdaderamente tu cuerpo, como verdaderamente lo que somos, tus hijos amados, Señor. Ayúdanos a vernos así siempre, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Ayúdanos a vernos, Señor, con ese amor, Padre. Con ese amor y esa misericordia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias porque hoy está aquí, Señor. Gracias, Padre, porque hoy le permitiste estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Hoy lo bendigo, Señor. Y que su ministerio, por el cual tú has permitido que Él te conozca, Señor, sea prosperado, Señor. Que cada día te conozca más. Cada día, Señor. Señor, tú te le reveles más, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y porque tú estás aquí, Padre. Gracias. Gracias. Yo te voy a pedir que abraces al que tengas. Abraces a unos 3 hoy. Abraces a 3. Abrázalos. Abrácense unos con nosotros. Vamos a abrazarnos. Eso es lo que Dios quiere, que nos amemos los unos a los otros.